Hola jóvenes, una vez más con ustedes, soy el profesor Juan Carlos Santos Pongo, docente del área de matemática. Hoy tenemos el siguiente tema a trabajar, a estudiar y a conocer, que es el sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Muy bien, para esto vamos a conocer algunos conceptos previos, como por ejemplo, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y al mismo tiempo afecta a su entorno. Por ejemplo, nuestro cuerpo está formado por muchos órganos y todos los órganos están relacionados. Nadie puede funcionar independientemente, ya que afectaría a sí mismo y a los demás. Entonces, ahí vemos varios elementos en nuestro cuerpo que están relacionados entre sí y al mismo tiempo afectaría a nuestro ambiente externo. Otro ejemplo podremos poner el sistema solar. Está formado por los planetas, que vendrían a ser los elementos, y están relacionados entre sí. A su misma vez, cada planeta tiene un satélite o muchos satélites y giran alrededor del planeta y están relacionados entre sí, y al mismo tiempo los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, como vemos, es un sistema y podemos ver muchos ejemplos en la vida cotidiana, en cada cosa que hacemos. Cada consecuencia tiene que haber habido muchos factores, muchas variables que tuvieron que alterarse para generar una consecuencia, ya sea positiva o sea negativa. Entonces, a estas variables, si las consideramos, ya formarían los elementos y al mismo tiempo sería un sistema de ecuaciones, ya matemáticamente hablando, ¿no? Pero por ahora vamos a trabajar solamente con dos variables, porque el sistema de ecuaciones puede ser de muchas variables, de 3, de 4, de 5 variables. Y sabemos que ante un problema podemos mencionar muchas variables. Por ejemplo, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, si yo tengo un problema de repente del medio ambiente, entonces una variable podría ser las fábricas, los causantes. Otra variable puede ser los desechos de desagüe. Otra variable de causa podría ser las ciudades metropolitanas, que cada día crecen desordenadamente y afectando al medio ambiente, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, pasamos a entender este sistema de ecuaciones lineales con dos variables con un siguiente caso. Tenemos el siguiente caso: Matías desea alquilar juegos de videos, razón por la cual visita una tienda y solicita información al respecto. La vendedora le manifiesta que hay dos maneras de usar el servicio y le detalla. La primera forma: si se inscribe como socio de la tienda, pagará una cuota anual de 20 soles y por cada alquiler pagará 5 soles. Una segunda forma: si paga 10 soles por cada alquiler sin la necesidad de inscribirse como socio. A partir de la situación nos piden responder lo siguiente: ¿cuál es la cantidad de juegos que debe alquilar Matías para que cancele el mismo monto en las dos formas de usar el servicio? Muy bien, veamos algunas cosas para comprender mejor la situación. ¿Qué nos pide hallar la situación? Veamos, podemos marcar más de una alternativa para responder a esta pregunta. Matías, por el alquiler de juegos de video durante un año, ¿será esa la situación? Pues no. Las ecuaciones que representan las dos formas de usar el servicio, ¿sí? Sí, porque en la pregunta número 2 nos piden determinar la expresión matemática que modela las dos formas de usar un servicio.
Luego tenemos determinar cuál de las formas le conviene a Matías si quiere alquilar más de 4 juegos. No. La cantidad de juegos de videos que debe alquilar Matías para pagar lo mismo en la primera y segunda forma de acceder al servicio. Claro, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de juegos que debe alquilar Matías para que cancele el mismo monto en las dos formas de usar el servicio? Entonces ahí tenemos dos respuestas, que serían las ecuaciones que representan las dos formas de usar el servicio y la cantidad de juegos de videos que debe alquilar Matías para sacar los mismos en la primera y segunda forma. Paso número 3. ¿Qué conocimientos matemáticos necesita Matías para solucionar el reto de la situación? ¿Qué conocimientos matemáticos? ¿Matías debe saber porcentajes para resolver este problema? No. Matías, pues, ¿es necesario que sepa ecuaciones lineales? Sí, sí es necesario que sepa ecuaciones lineales, porque a raíz de eso tiene que dar los valores. ¿Qué más? ¿Sistema de ecuaciones lineales? También sistema de ecuaciones lineales. ¿Magnitudes proporcionales? No. 3. Explica qué significa inscribirse como socio. En la pregunta número 1 nos dice que para que Matías sea socio tiene que pagar una cuota anual de 20 soles, por pagar 5 soles por cada alquiler, paga 10 soles por cada alquiler, paga mensualmente 20 soles. Entonces tenemos la primera opción, que paga una cuota anual de 20 soles si es socio. ¿Ya? Y si es socio también paga 5 soles por cada alquiler. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos respuestas a la explicación de esta situación. Ahora, sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Cuál sería la forma matemática de la ecuación? Ahí tenemos una ecuación 1, que es la primera expresión con las variables x y y la ecuación 2 también con las variables de x y y, donde A1, A2, B1, B2 y C1 y C2 son constantes, donde x y y son las incógnitas. Luego, una analogía, una manera de entender también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Un varón representado por y más una mujer representado por una variable x, y la suma de estas dos variables hay un fruto. Entonces veamos con un ejemplo para entender este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ahí tenemos nuestra ecuación 1, ecuación 2 con las variables x y y. Ahora, los valores de las incógnitas que satisfacen simultáneamente ambas ecuaciones son 3 para el valor de x y 1 para el valor de y. Verifico la continuación reemplazando en las ecuaciones. En la primera ecuación, cuando x vale 3 y y vale 1, 2 por 3 menos 1, eso me da 5. En la segunda ecuación tengo que x vale 3 más 3 por y que vale 1, y eso me da 6. Entonces, como cumple la igualdad, luego digo que el conjunto de solución de este sistema, representado por CS, es el siguiente par ordenado 3,1. Recuerden que el primer componente tiene que ser x y la segunda componente tiene que ser y, por eso es 3,1. Entonces decimos que el conjunto de solución es unitario, cuyo único elemento es el par ordenado 3,1. Su primera componente corresponde al valor de x y el segundo al valor de y. Luego, para resolver estos sistemas de ecuaciones hay muchos métodos. Por ahora solamente vamos a tocar dos métodos. El método de sustitución. ¿En qué consiste este método? Consiste en despejar una incógnita en una de las ecuaciones y reemplazar la expresión obtenida en la otra ecuación.
con un ejemplo comprendemos. Entonces, tengo el siguiente sistema de ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, donde me piden a mí reemplazar la expresión obtenida en la otra ecuación. ¿Qué quiere decir? Que una de estas voy a despejar y luego la reemplazo. A ver, tengo mi ecuación, despejo la incógnita y de la ecuación 2, ¿sí? La despejo y me quedaría la ecuación 3, donde y es igual a 3x menos 7. Luego reemplazo o sustituyo en la ecuación que no he considerado. ¿Cuál es la ecuación? En la ecuación 1. Entonces ahí es donde voy a reemplazar y me va a quedar 2x más 5y es igual a menos 1, que es la ecuación 1. Reemplazo el valor de y, que es esta expresión, y finalmente hago la propiedad distributiva, ¿sí? 5 por 3, 15, 5 por 7, 35, ley de signos, hago las correspondientes suma de variables, 2x más 15x, que es 17x, menos 35 pasa a sumar, que sería 35 menos 1, 34, el 17 divide y x vale 2. Ahora, ya encontré el valor de x. Ese valor de x lo reemplazo en la ecuación 3, donde y es igual a 3x menos 7. Reemplazo ahí. X vale 3, sería x vale 2, perdón. Y sería 3 por 2, 6 menos 7. Resulta que y vale menos 1. Por lo tanto, mi conjunto de solución al sistema sería el par ordenado x que vale 2, menos 1. Bueno, esta parte de nuestro tema a desarrollar no voy a considerar la gráfica, la explicación, pero sería esta nuestra gráfica más adelante detallada. Método por reducción, o también llamada método de eliminación, consiste en sumar o restar miembro a miembro las ecuaciones del sistema multiplicadas previamente por factores convenientes, de tal manera que se elimine una de las incógnitas. Entonces, con un ejemplo vamos a comprender. Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, donde voy a tratar de eliminar una incógnita. En este caso voy a eliminar el valor de y. Entonces me fijo, ¿por qué elimino el valor de y? Porque son signos diferentes. Esa sería una técnica de poder eliminar una de las variables. Signo diferente. Entonces, como son signos diferentes, la primera ecuación 2 que acompaña la ecuación 2, ¿sí? Y en la ecuación segunda, que el coeficiente 5, cruzamos esos números para multiplicar a la primera ecuación por 5 y a la segunda por 2. Finalmente tenemos que 5 por 3, 15x menos 10y es igual a 90, y acá toda esta expresión que es multiplicado por 2 sería 8x más 10y es igual a 2. Luego este sería nuestro nuevo sistema de ecuación. Sumamos en columna, si ustedes se dan cuenta, menos 10y más 10y se cancela o se elimina, y me quedaría que 15x más 8x, 23x, 90 más 2, 92. Pasa al 23 a dividir y tengo que x vale 4. Luego reemplazo el valor de x en la ecuación 1, o en la ecuación 2 también puede ser. En este caso he considerado la ecuación 1, ¿sí? Y aquí reemplacé el valor de x, donde x vale 4. 3 por 4 menos 2y es igual a 18. Por lo tanto, 12 menos 2y es igual a 18. Este 12 pasa a restar, que me quedaría 18 menos 12, 6. Luego este menos 2 pasa a dividir, 6 entre 2, 3 negativo. Luego el conjunto de solución del sistema sería el par ordenado 4, menos 3. Recuerden que x es el primero y y es el segundo. La gráfica sería esa
expresión, no nos vamos a detener en la gráfica porque no nos tomaremos ahora explicar. Ahora respondemos nuestro problema 1. Ya podemos responder nuestro problema 1 a la pregunta: ¿cuál es la cantidad de juegos que debe alquilar Matías para cancelar el mismo monto en las dos formas de usar el servicio? Vamos a explicar esto por un método deductivo y luego lo vamos a utilizar de un punto de vista matemático. Entonces, de un punto de vista deductivo, ¿qué sabemos? Represento los datos y las condiciones de la primera forma de usar el servicio. Si es socio, ¿qué pasaba? Veamos la premisa. Si es socio, pasaba lo siguiente: que la cantidad de juegos alquilados, por cada juego alquilado pagaba 5 y el pago anual de 20, ¿cierto? Si era socio, un pago anual de 20. Entonces acá tenemos: alquilo un juego, pago anual fijo de 20 más el juego que le cuesta, tiene un costo de 5 soles, en total estaría pagando 25. Si alquilo dos juegos, tengo como socio 20 más dos juegos que me costaría 10 y en total estaría pagando 30. Luego, si alquilo 3 juegos, como socio 20, en los 3 juegos mi costo sería 15, por lo tanto estoy pagando 35. En el alquiler 4, como socio 20 soles voy a pagar. ¿Cuánto me cuesta los 4 juegos? 20 soles, en total voy a pagar 40 soles. Luego, el alquiler de 5 juegos me cuesta 20 como socio más 25 en los 5 juegos, por lo tanto estaría pagando 45. Y así voy analizando sucesivamente. Entonces, el pago por el alquiler de juegos, de videos, cuando se es socio, está determinado por la cuota anual de 20 soles más el pago por la cantidad de juegos alquilados. Ahora, represento los datos y las condiciones de la segunda forma de usar el servicio. Ahora esto es cuando no es socio. Si no es socio, ocurre la siguiente tabla. Simplemente voy a pagar el costo del juego, que sería de 10 soles. Imagínate, un juego vale 10, dos juegos serían 20, tres juegos 30 y así sucesivamente. El alquiler de un juego sería 1 por 10, 10. Si son dos juegos, 2 por 10, 20. Si son de 3, 30. Si son de 4, 4 por 10, 40. Entonces, el pago por alquiler de juego de video, cuando no es socio, está determinado por la cantidad de juego alquilado. Comparo el pago por el alquiler de videos de ambas formas de servicio. ¿Qué observo aquí? Si alquilo un juego, en la primera forma pagaba 25 y en la segunda forma 10. Si compro dos juegos, como socio 30, sin ser socio 20. Si compro 3 juegos, como socio 35, sin ser socio 30. Si compro 4 juegos, como socio 40, sin ser socio 40. Y así con los 5 juegos 45, sin ser socio 50. Se concluye al alquilar 4 juegos sin ambas formas de servicio, el pago sería el mismo, o sea 40 soles. ¿Sí? Respuesta: para pagar lo mismo en ambas formas de servicio se debe alquilar 4 juegos de videos. Ahora, este ha sido el método deductivo, pero ahora vamos a llevarlo a un punto de vista más matemático. A ver, determino las condiciones de la situación. Sea X el número de juegos que se alquila y sea Y el pago. Formulación matemática. Veamos. Tenemos la primera forma. La primera forma nos da el siguiente enunciado: si se escribe como socio, en la tienda pagará una cuota anual de 20 soles y por cada alquiler pagará 5 soles. O sea, desde el punto de vista matemático tendríamos que Y es igual 20 soles más 5 multiplicado por X, que es
la cantidad de juegos. Una segunda forma sería cada 10 soles por cada alquiler sin la necesidad de inscribirse como socio. O sea, una expresión matemática sería 10 es igual a 10 por X. Si nos fijamos, tenemos la siguiente sistema de ecuación donde y es igual a 20 más 5x y es igual a 10x. Ya tendríamos nuestro planteamiento matemático. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Por los dos métodos que hemos visto anteriormente, puede ser el método de reducción o el método de sustitución. Aquí, ¿qué método nos conviene? El que más conviene. En este caso, por conveniencia, sería el método de sustitución. Veamos. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1 o sustituyo la ecuación 2 en la ecuación 1. Y es igual a 20 más 5x, donde y vale 10x, saliendo de la ecuación 2, es igual a 20 más 5x. 5x pasa a restar, por lo tanto x vale 4. Matías debe alquilar 4 juegos para pagar el mismo monto en ambos servicios. Ahora, x reemplaza en cualquiera de las ecuaciones y voy a tener el pago. Reemplazo el valor de x en la ecuación 2, por lo tanto el monto a pagar por los 4 juegos sería de 40 soles. Matías pagará 40 soles en la primera y en la segunda forma de usar el servicio. Se concluye que la ecuación 1 y 2 permite dar la solución a la primera pregunta de la situación. Respuesta. La expresión matemática que modela la primera forma sería y es igual a 20 más 5x, más la segunda forma sería y es igual a 10x. Un laboratorio tenemos un problemita. Un comerciante del Amazonas tiene una tienda de bicicletas y triciclos. Para incrementar el valor de sus productos decide cambiar los aros de las llantas de todas las bicicletas y triciclos por otros de acero inoxidable. Se utilizó 78 aros de aceros inoxidables y además se sabe que el triple de la cantidad de bicicletas más el doble de la cantidad de triciclos es igual a 92. ¿Cuántas bicicletas y triciclos tiene? Veamos. Analicemos. Identifico los datos y las incógnitas de la situación. Número de bicicletas no lo sé, a eso lo represento con una X. Número de triciclos tampoco lo sé, a eso lo represento con una Y. ¿Cuántos aros tiene una bicicleta? 2. ¿Cuántos aros tiene un triciclo? 3. Hasta ahí solamente hemos identificado las variables. Luego, represento las relaciones entre los datos y las incógnitas y formulo la siguiente ecuación. Entonces, el triple de la cantidad de bicicleta más el doble de la cantidad de triciclos es 92. Ahí está el enunciado, está en el problema y la forma matemática sería 3x más 2y igual a 92. Y ahora, formulo la siguiente ecuación. Sabemos que, por ejemplo, el aro de las bicicletas es 2x, porque es la cantidad de bicicletas, el x, y el y es la cantidad de triciclos, y 3 por y, que sería la cantidad de aros de triciclos. Si yo sumo 2x más 3y sería 78. Ese es el enunciado que me dice que sería cambiado por aros inoxidables. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? 3x más 2y es igual a 92, 2x más 3y es igual a 78. Ahora, ¿qué método utilizo aquí para resolver? El método de eliminación o reducción. Entonces, elimino la incógnita y, para lo cual multiplico la ecuación 1 por 3 y la ecuación 2 por 2. Por lo tanto, ¿qué tengo ahora? Tengo una ecuación 3 por 3, 9x, 3 por 2, 6y es igual a 226. 2 por 2, 4x, 2 por 3, 6y, 2 por 78, 156.
Entonces, esta partecita de acá es mi sistema de ecuación. Ahora, resto. De arriba hacia abajo. 9x menos 4, 5x, 6y menos 6y, 0. 226 menos 156, 120. El 5 pasa a dividir y tengo que x vale 24. De que viene la cantidad de bicicletas es 24. Quiero hallar la cantidad de triciclos, reemplazo el valor de la incógnita x en la ecuación 2. Luego tengo que x, 2x más 3y es igual a 78. Por lo tanto, el valor de x igual a 24 lo reemplazo y me quedaría 48 más 3y es igual a 78. Por lo tanto, pasa a restar el 48, 3y es igual a 30, y valdría 10. La cantidad de triciclos sería 10. Respuesta: el comerciante tiene 24 bicicletas y 10 triciclos. Muy bien, jóvenes. Una vez más, la matemática, si ustedes lo practican, ustedes van a verificar que no es tan difícil, que nada es difícil cuando se proponen aprender. Espero que haya gustado. Si hay alguna inquietud o alguna pregunta, por favor, en comentarios, y yo estaré respondiendo en la medida de sus inquietudes que tengan. Nos vemos hasta la próxima. Me pueden encontrar tanto en YouTube como en el WhatsApp. Ahí les dejo mi número para mayor información. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.